Mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con el fenómeno ovni? El fenómeno ovni está teniendo una transición en esta década, en este siglo. ¿Será este el siglo o las próximas décadas la manifestación real del fenómeno ovni? Lo que estamos viendo, o lo que hemos visto hasta ahora, después de lo que está ocurriendo en algunos gobiernos como el de Estados Unidos, en el que se está dando a conocer que realmente están teniendo contactos con tecnología, o así eso es lo que ellos dicen, muy avanzada, y que están pues investigando de dónde puede venir esa tecnología, que puede ser de otros países, no simplemente de aquellos que están en contra del gobierno de Estados Unidos, porque esta tecnología se está viendo en todas partes del mundo, en Europa sobre todo. Pero ¿qué está pasando? Lo que hemos visto en el siglo pasado, los reportes, las manifestaciones, nos está trayendo a la idea de que el fenómeno ovni está, más que ser un objeto de observación física, es quizás una manifestación de la sugestión colectiva de nuestra cabeza, nuestra mente. Es fácil tener una sugestión colectiva, es fácil sugestionar a la comunidad, a las personas, a las ciudades, a los gobiernos, a los ciudadanos. Sugestionarnos de muchas maneras, es el poder de la información y el poder de la manipulación de esa información, de cómo nos puede sugestionar. La televisión, las películas, las novelas, ha hecho que veamos el fenómeno ovni de una manera al principio de la mitad del siglo XX. Las películas y las novelas se veía como una invasión hostil. Más adelante, a partir de los años 80, empezaron a traernos películas como E.T. el extraterrestre, o E.T. el extraterrestre, nos trae la visión de unos seres que simplemente vienen a investigar y que son buenos y tienen bondad y corazón. Y más adelante nos vienen con otras películas, novelas, series en las que ya son un objeto invasor. Como si nos estuviesen preparando, como si el fenómeno ovni estuviese siendo modificado por la corriente de el método de información. En los años, las primeras fotografías que hay del fenómeno ovni, los objetos voladores son muy parecidos a la tecnología que teníamos en aquel entonces, e incluso se les ponía su blindaje, ¿no?, con remaches de acero, como se ponían en los buques de guerra en aquella época. Más adelante empezaron a evolucionar, y los avistamientos ya empezaron a cambiar los modelos de estos objetos, sobre todo voladores, y no solamente voladores sino submarinos, que también eran voladores pero que eran sumergidos, se sumergían y emergían de los océanos, estos avistamientos llamados OSNIs. Vemos que empiezan a evolucionar sus formas, su manera de moverse, empiezan a cambiar. Y llegó ya el momento en el que, cuando muchos grupos empezaron a intentar conectarse a través, no de tecnología, a través de radio, a través de canales comunicativos más lingüísticos, sino que y tecnológicos, sino que empezaron a intentar comunicarse al estilo de los mediums, al estilo de los espiritistas, etcétera. Qué casualidad que conectaron. Ellos dijeron que han conectado con ciertos seres, y la mayoría de los contactados hoy en día se hacen ver que son mediums, son portales, puertas que conectan esa realidad de una manera más subjetiva con estos seres que supuestamente tripulan estos objetos. Fíjense en poco tiempo, en menos de un siglo, cómo ha evolucionado el fenómeno ovni. Mucha gente se queda con no lo fácil, se queda con lo más subjetivo, lo que creen que les hace más especiales porque con su capacidad de comunicación pueden conectarse
con estos seres. Para mí esto es una sugestión colectiva. Para mí esto es un engaño, por supuesto. Un engaño, no el fenómeno, sino cómo se transmite el fenómeno ovni a todas las personas. Incluso algunos intentan ir a textos sagrados de cualquier religión del planeta, llámese como se llame, para buscar las similitudes entre la conexión entre lo divino con el ser humano, como si fuese una conexión telepática con un ser extraterrestre. Aquí entran los grupos peligrosos, y digo peligrosos porque son peligrosos, grupos que emana un líder, emana un comunicador, que es el que hace de portal, el resto lo único que hace como si fuese un oráculo, van a él a consultar, o a ella a consultar cosas de estos seres. Sugestión colectiva, engaño de cómo conectarte con algo parecido a lo divino, y digo parecido a lo divino porque fíjense qué casualidad que todo lo que vemos que es superior al ser humano le llamamos divino. Llámese Dios, el Dios que todo lo creó, o llámese un ser de otro planeta con una tecnología avanzada y con una capacidad telepática para conectarse contigo o con ellos, también le llamamos como una divinidad, o le llaman como una divinidad. Tenemos que tener cuidado con esto, vigilar los conceptos de cómo hablamos de este tema, y yo creo que hay muchas respuestas ante esto. Tenemos que ver cómo emergió el fenómeno ovni y quiénes son los autores primordiales de esta evolución del fenómeno ovni. Seguirá evolucionando hasta que encontremos realmente las respuestas, o que al final nos demos cuenta de que es el caldo de cultivo de la futura religión humana. Y esto tenemos que ponernos con los pies bien en el suelo antes de hablar y antes de ejercer un juicio sobre este asunto. Todos estamos buscando una divinidad. Todos. Algunos le cambian el nombre. Es como decir que desvisten un santo para vestir a otro. Les cambian el nombre, pero siguen teniendo esa fe, esa confianza y esa esperanza en unos supuestos seres que están ahí observando desde la barrera cómo nos destruimos. ¿Hay un propósito en eso? Las respuestas posiblemente sean más sencillas de lo que parece. Las respuestas posiblemente sean más sencillas de lo que parece. Otra cosa es si estamos dispuestos a aceptar la respuesta. Un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo y les animo a que me sigan en las otras redes sociales que ahí estamos. Un abrazo.